¿Qué tal? ¿Cómo están? De Guadalupe, en la colonia Adolfo López Mateos. Estamos estudiando a través de este curso bíblico con la intención de fundamentar nuestra fe. Agradecemos al Padre Martín Javier, que nos permite seguirnos formando, y él es quien nos motiva y nos impulsa. Vamos a ponernos en manos de Dios diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque te revelas a nosotros, dejas que te conozcamos y aceptamos el compromiso de transmitirte también nosotros a las personas que nos rodean. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar entonces con nuestro curso y les platico que llegamos al bloque número 2, al bloque de la tradición. El tema 1 que vamos a ver hoy es el tema de la tradición oral y la tradición escrita. Recordando un poco nuestro temario, vimos lo externo de la Biblia, vimos la formación, la división, el canon, terminábamos hace 8 días en el canon con los deuterocanónicos y demás, y hay muchas cosas externas que podemos ver. Vamos a arrancar en este segundo momento con el bloque de la tradición. Es muy importante y van a descubrir lo importante que ha sido la información que tú recibiste, la fe que recibiste de tus padres, de tus abuelos, y la que tú transmites a las personas que continúan. Primeramente vamos a hablar de lo que es la tradición oral y la tradición escrita. Arrancamos diciendo, si lo recuerdas, que los textos bíblicos al menos se escribieron unos 1400 años antes de Cristo, el primero de los libros. Parece ser que unos 100 años después de Cristo, el último de ellos. Y no tienen otra intención sino que el pueblo conociera lo que Dios quería que ellos supieran de Él cuando se revela. Y a través de la escritura el pueblo va transmitiendo lo que Dios saben de Él y lo que Dios quiere. Pero aquí hay una pregunta muy importante. ¿Y antes de la escritura qué había? O desde siempre ha existido la escritura, es decir, el ser humano, antes de que hubiera el primer libro, que parece ser que era el de Job, ¿cómo no existía Dios? ¿No hablaban de Dios? ¿O cómo? Y entonces recordar tan solo que si dijimos que unos 1400 años podría ser que sea uno de los primeros libros, la Torá, al menos por ahí la citan del tiempo de Egipto, cuando el pueblo estaba preso en Egipto y sale al desierto, parecería que por ahí pueden citar la Torá, y la pregunta es, ¿y antes? ¿Cómo es posible que levantaban la voz y clamaban a Dios que lo salvara, pero ¿cuál Dios? ¿O cómo lo transmitían? Y sí, la respuesta inmediata es cómo lo hizo Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a todas las tribus de Israel, fue de manera oral. Y esto es muy importante porque de repente como que se nos olvida, es decir, ciertamente si Moisés fue el que compila, parece ser que es el que compila los textos, ¿cómo se enteró de que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac? ¿Cómo se enteró de que Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y a su vez las 12 tribus? Porque lo iban platicando de generación en generación. Esta parte de la palabra de Dios, de transmitir la palabra de Dios, hay personas que limitan el concepto palabra solamente escrito. Nuestro curso es bíblico y vamos a entender por qué de la Sagrada Escritura, y lo estamos entendiendo. Pero esto forma parte importante de la escritura o de un curso bíblico, la transmisión oral. Ciertamente se transmitió de manera oral, y más aún recordando allá en Hechos 7:22, que Moisés escribió lo que él escuchó. Él no estuvo cuando Dios se le hace presente a Abraham y le dice, sígueme. Él no estuvo cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, sino que él lo escuchó. Y además lo escuchó de los mismos hebreos con los que convivía, porque recordemos que él se formó como egipcio. Así es que él, hablar de los hebreos, él se viene a enterar que es hebreo ya cuando es adulto. Y entonces, ¿de dónde? Si es que fue algunos de los que compiló textos que ya habían por allá y por acá, o él escribió algunos, ¿de dónde y cuáles? ¿Cómo sabía? ¿Sí se va entendiendo? Algunas congregaciones protestantes argumentan que no, que es Moisés el que escribió los 5 libros de la Torá. No, existen 5, hay tradiciones. La tradición yavista, la deuteronomista, la sacerdotal, la eloísta, que eran ya comunidades de muchos años atrás que transmitían de manera oral e iban escribiendo papiros. Parecería que quien compila esto y lo pone en un solo bloque, que es la Torá, que por cierto hoy trajimos la Torá, es Moisés. Pero sin embargo, aunque él haya escrito, es cómo supo algunas cosas. Ciertamente por lo que había escuchado de sus antepasados.
¿Sí vamos bien hasta acá? Esto implica un proceso de confianza, porque si la persona le decía al otro que Dios dijo esto, que Dios tuvo un hijo que se llamaba Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y además tuvo un hermano que se llamaba Esaú, yo, ¿cómo lo puedo comprobar? Y si no hay textos, si no hay algo palpable, ¿yo cómo lo compruebo? No, ni siquiera yo lo dudaba, porque a mí me lo enseñó el antepasado, como a nosotros, la fe que nos enseñaron nuestros padres. Tus papás, te apuesto que antes de que tuvieras una Biblia en tus manos, tú ya habías oído hablar de Dios, ya habías oído hablar de su amor. Es más, antes de que vinieras a misa siquiera, tú ya sabías quién era este Dios que te amaba. ¿Por qué? Por la tradición oral, por la transmisión de ello. Así entonces, los padres se lo dan a los hijos a los nietos, y así sucesivamente. Con los textos bíblicos, ciertamente se fortalece este transmitir. Incluso hasta se perfecciona, si fuera la palabra, no es propiamente la palabra se perfecciona, se complementa, se complementa, porque entonces sí, ahora por ir a libros te dicen efectivamente tuvo un hermano que se llamaba tal, y la descendencia tal, y ahí lo puedo datar. Algo como tu árbol genealógico. Pero si tu abuelita dice que su mamá se llamaba, no sé, Magdalena, tu abuelita dijo eso, no te voy a creer hasta que no me muestres un documento que lo diga. Bueno, no, también esta parte de la tradición es importante, estos ejemplos, para que lo apliques a la Sagrada Escritura, porque hay corrientes por ahí o doctrinas protestantes que te dicen, no, si no está aquí yo no lo creo. Así lo vas a escuchar mucho. Dime dónde dice la palabra, dónde está la palabra tal. Entonces vamos a hablar hoy exactamente de esto, de la tradición oral y la tradición escrita. Mira, se transmitió de manera oral, la misma escritura hace referencia a ello. Allá en Deuteronomio 6, 5, 7, era una cita o era un pedazo del papiro que cualquier hebreo lo sabía de memoria, como tú y yo. Les decía yo, váyanse aprendiendo algunas citas que ya formen parte de tu corazón. Eso sería importante. Por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de sacar un texto de la Biblia y ponerle su nombre, su capítulo, su versículo, Mateo 6 del 9 al 13, el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y no porque seamos o que queramos aprender los textos bíblicos, no, sino porque se vuelven importantes para nosotros. Para un hebreo, esta cita era súper importante. ¿Por qué? Porque era el corazón de la ley. De hecho, cuando Jesús le pregunta a un rabino, dime cuál es el corazón de Israel, de la ley, esto es lo que contesta. Shema Israel, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En el versículo 7, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Por eso para un judío es impensable no transmitirle a la siguiente generación a este Dios que se revela. Tú y yo hoy en día ya, es más, le hablamos, ya ni nos hace caso. Se le explicó, es más, ya ni les hablamos. No, esta visión era muy diferente. Ahora bien, vamos entonces a profundizar en esta palabra. ¿Qué es tradición? Viene del latín traditio, que significa transmitir, entregar. El mejor ejemplo que te puedo poner es que en las Olimpiadas o aquí en las escuelas hacen competencias de atletismo. Hay una rama que se llama 400 metros planos, 400 metros planos con estafeta o con relevos. Sale una persona con una estafeta en la mano, por eso se le llama estafeta, porque se la tiene que dar al otro, una empresa, pues por eso pues ese nombre, y entonces sale corriendo esta persona y el otro lo está esperando, recibe la estafeta y sigue corriendo. ¿Quién es el equipo que gana? Fíjate, la primera estafeta que pasa. No la primera persona que pasa, la primera estafeta que pasa. Es decir, yo veo que mis compañeros están muy lentos, que se queden, salgo corriendo y llego primero que todos, pierdo, porque aquí es el que llega con la estafeta. Exactamente es eso. Aunque no lo creas, tu bisabuelo le dio la estafeta a tu abuelo a tus papás a ti, y tú tienes, es más, uno ya mejor la tiraron, y tus hijos ya no les estamos pasando la estafeta. ¿Qué va a pasar en 20, 30, 40 años? O sea, ¿tu hijo crees que es el que va a estar aquí dando las pláticas? Si ya ni siquiera sabe hablar ha oído hablar de Dios, es más, ya ni quiere venir a misa, porque a lo mejor tú y yo no estamos pasando correctamente la estafeta. Si vamos bien, ¿y por qué? A lo mejor por falta de conocimiento. Yo ni siquiera sabía todas estas cosas. Vean lo importante de la tradición. ¿Qué entonces es la tradición? Pautas de convivencia que se mantienen de generación en generación. Vamos a verlo desde dos aspectos. La tradición con T mayúscula, siempre que escuches hablar, y no solamente en este curso,
lo vas a escuchar en la iglesia. Cuando hablamos de tradición con T mayúscula, estamos hablando, y la tradición con T minúscula. La tradición con T mayúscula, estamos hablando de lo referente a la transmisión de la revelación de Dios. Lo que Dios le dio a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, de la Sagrada Escritura, tradición con T mayúscula, de las doctrinas de la fe, cuando hablamos de una doctrina, de las enseñanzas, de la sucesión apostólica, de lo que Cristo dejó en la iglesia como depósito de la fe, tradición con T mayúscula. Y cuando hablamos de tradición con T minúscula, son los ritos y costumbres particulares o generales de los pueblos a partir de su cultura. Y aquí es donde muchas veces mezclamos y nos confundimos. ¿Qué es la tradición con T mayúscula? Las verdades reveladas por Dios. La tradición con T minúscula, las cosas culturales que tenemos dependiendo de cada región. Vamos a poner algunos ejemplos sencillos. La tradición con T minúscula son aquellas pautas de convivencia que se transmiten de generación en generación y van formando una identidad en los que los transmiten. Por ejemplo, aquí en México tenemos un montón de tradiciones. ¿Sí me explico? Y ahí es a veces donde se desvirtúa o quieren desvirtuar la tradición con T mayúscula. Nosotros acostumbramos a poner el Día de Muertos una ofrenda a partir de nuestros antepasados y el sincretismo que se da con el cristianismo, bla, bla, bla. Hay países que ni siquiera, hasta es más nos voltean a decir, ¿por qué hacen eso? Y tú y yo decimos, no, es que el que no lo hace no es un buen católico. ¿Qué tiene que ver? ¿Se me explicó? Y más aún, cuando no conocemos la tradición del por qué pongo en el altar, o se le llama altar a la ofrenda, pues, a veces ya hay tantas cosas tan ridículas ahí que ya se le pierde el sentido a esta tradición. No quiere decir que por esto la Iglesia Católica está mal, bueno, no. Hay gente que pone precisamente en un altar de ofrenda de muertos pulque, cerveza, cigarros, precisamente lo que mató a la pobre persona, y lo ponen ahí. ¿Me explico? Pero a veces por ignorancia, o a veces porque es lo que así lo hacía la abuela. Esas tradiciones con T minúscula no son tan relevantes, no te preocupes, no pasa nada. Pero la tradición con T mayúscula, si dicen que Jesucristo no resucitó, bueno, espérame tantito. Ahí sí ya es muy distinto. Y vamos a poner ahorita varios ejemplos. Jesucristo, cuando le dijo a sus apóstoles, vayan y anuncien lo que yo les enseñé, no les dio Biblias. Para empezar, existía la Septuaginta, nada más, porque todavía para el momento en que Cristo lanza a sus apóstoles, no existía un solo texto del Nuevo Testamento. Obviamente, ¿sí me explicó? Entonces, Jesús nos manda a transmitir, a dar la estafeta. Esto poco a poco nos vamos a ir apuntando, y más cuando veamos el curso de apologética, porque es lo que les digo. Hay unas corrientes protestantes que te dicen no, si no está aquí, esto es lo máximo. Sí, para nosotros la Biblia es, vean lo sagrado que es para nosotros la Sagrada Escritura. Sin embargo, en el concepto de la transmisión de la fe, la Sagrada Escritura y la tradición oral son complementos, y ahorita lo vamos a hablar. Así eso vamos. Pero bueno, cabe mencionar que cuando Él los envía, no había ningún texto, porque obviamente empiezan a existir a partir de que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, empieza a avanzar. Ahora bien, a los apóstoles se les encomienda esta tarea. Y fíjense la visión, la perspectiva que tenían estos primeros cristianos, estoy hablando de los apóstoles y sus sucesores, al transmitir la palabra y versus tú y yo hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos predicaron este mensaje primero de viva voz. Ciertamente Pablo, se acordarán, tiene un encuentro con Cristo y empieza a escribir cartas a los lugares a donde no podía ir, y gracias a ello se puede quedar plasmada la tradición por escrito. ¿Sí me explico? Eso también es muy, muy importante. Ellos transmitieron de viva voz lo que aprendieron de Jesús, el mensaje de Cristo, la salvación, pero también a través de su conducta. La transmisión de la fe no solamente es agarrar una Biblia y decirte, hermano, si tú no crees en mí, le doy un bibliazo en su cabeza, pues mal, ya estoy mal. Y se va entendiendo, o sea, no puede ser así. También mi conducta, mi manera de ser, mi manera de expresarme, que digan, él es un verdadero cristiano. Hay gente que en tu trabajo, en tu colonia, en tu calle, ni saben que eres católico. Órale, yo no sabe que tú eres católico. Quiere decir que algo hay en mi actitud que parecería que demuestra, a lo mejor hasta la indiferencia, no necesariamente algo negativo, hasta la indiferencia podría ser. O la clásica vecina, clásico vecino, que a la hora de ponernos de acuerdo para el portón de la entrada, ay no, yo no voy a... Ese tipo de cosas son las que dan a entender el cristianismo que tú vives. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ellos, a través de su conducta, a través de su propio testimonio e incluso a través de su vida, ellos lo tenían claro. Yo voy a transmitir a este Cristo incluso a través, ya lo tenían
visualizado, es decir, yo voy a entregar mi vida. Hoy en día nos regañan en la escuela, basta con que alguien diga que es católico, y ya te digo, no, perdón, no quise decir nada. A los maestros, cómo nos acotan mucho, si me explico, nosotros. Y sin embargo, yo transmito al Cristo vivo ahí en el salón de clase, con mi testimonio, con mi manera de trabajar con los niños, y efectivamente hablando de los valores que Cristo nos enseñó. Respeta a tu prójimo, respeta a la persona que tienes a un lado, ayúdale, cuídalo, y cosas así. ¿Por qué te digo esto? Miren, esta imagen, nada más así de manera rápida, nos muestra al menos a los 12 apóstoles, San Pablo incluido, San Matías, que después llega, ¿en qué terminó su vida? Por estar transmitiendo el Evangelio, y ya lo saben, ¿no? San Pedro, crucificado, pero no quiso ser crucificado como su maestro, de cabeza. Simón, el celote, crucificado. Andrés, Felipe, crucificados. San Pablo, Bartolomé, decapitados. Santiago, muerto a espada. Tadeo, Mateo. Matías, quemado. Santiago el menor, lo mataron a pedradas, como Esteban, el primer mártir, ¿se acuerdan? Por transmitir la palabra de Dios. Ni siquiera tener una Biblia en sus manos, por transmitir la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros, a veces, ni siquiera a nuestros propios hijos les transmitimos la palabra de Dios. Lo que quiero dar a entender con eso es lo trascendente de transmitir, de pasar la estafeta a la otra persona. A esta encomienda y a la forma en como los apóstoles se encarnaron la misión de transmitir la revelación divina, lo que Cristo les enseñó, es lo que tú y yo llamamos tradición apostólica, lo que nos transmitieron los apóstoles. Y los apóstoles a sus sucesores, y así increíblemente hasta tu papá o tu abuelo que te transmitió la fe. Y aquí lo importante es cómo saber que esto que me transmitieron es tradición con T mayúscula. Entonces, también te dieron un montón de tradiciones con T minúscula. Está bien, pero a mí lo que me interesa, a nosotros lo que nos interesa es ambas, pero la tradición con T mayúscula es la que tú y yo tenemos que transmitirle a nuestros hijos, de generación en generación. Van más de 2000 años y tú y yo seguimos recibiendo lo mismo que Cristo les dijo a los apóstoles, es lo que tú escuchas aquí los domingos, así tal cual. ¿Y cómo? ¿Quién me garantiza? ¿Se acuerdan lo que decíamos? ¿Y cómo es que mi abuela realmente mi bisabuela se llamaba Magdalena? Bueno, lo estás escuchando de aquel que recibió la información de los apóstoles, en este caso nuestro obispo, el sacerdote. ¿Y quién me lo garantiza? Eso es lo que estamos hablando. ¿Sí vas bien hasta acá? Por ello, la gran admiración y veneración por parte de la Iglesia de Cristo, o la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, y de los apóstoles y además de sus sucesores, que se han encargado de mantener a través del tiempo el mandato de Cristo. Es increíble, lo que debes de tener tú la claridad, que en la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, lo que Cristo enseñó de manera oral y escrita han llegado hasta nosotros de manera intacta. Eso es lo que Cristo enseñó. Ya, claro, por obra del Espíritu Santo, más adelante vamos a llegar a eso, pero eso es lo que Cristo enseñó. Y no se ha desvirtuado. De repente vas a escuchar personas que van a llegar con otras doctrinas. No es cierto, Cristo no enseñó esto, enseñó lo otro. Tengan cuidado. Si vamos bien hasta acá, ¿quién nos puede ayudar en ello? La tradición apostólica, sea oral o escrita. Ahora bien, es importante esta acotación, porque hay gente, protestantes, que creen que la Biblia cayó del cielo. De repente llegan a tu casa con la Biblia, ya vio lo que dices, pero ¿cómo fue? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Se acuerdan? Por cierto, les puse este video al inicio. Vamos a ver, para probar la bocina y checarlo, a ver si te acuerdan de este video. A ver si lo podemos ver, a ver. Pero ¿cuál es el problema? Que no lava. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿No? Sí. Regreso y siguen ahí sucios. A los platos, pero el agua sale bien, ¿no? Sí, sale, pero no lava. Y luego, pues los platos se van acumulando ahí. En casa de mi mamá yo los ponía y 15, 20 minutos después ya no había nada. Ah, ok, sí. Yo creo que hace porque el fregadero de tu mamá es de los buenos, ¿no? Sí, es eso. Sí. Veíamos que la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó en el año 382, dice, estos son los 73 libros que hemos venido manteniendo esos 300 años, con los que transmitimos la palabra de Dios, y ellos dieron hasta su vida por ello. Hoy en día llega un protestante y te dice, no, es que mira la Biblia, pero ¿sabes de dónde surgió esto? No, mira, es que no lava. Es que como no se dan el tiempo de estudiar la historia de la Iglesia, los padres apostólicos, ahora están buscando, ya están dando vuelta a esto, porque ahora están buscando justificaciones en la historia para decir, no, nosotros somos. Y bueno, no es nuestro tema hoy protestantismo, pero sí es nuestro tema entender que la Sagrada Escritura no cayó del cielo. Entonces, ¿cómo se mantuvo hasta nuestros días? Los apóstoles y sus sucesores mantuvieron fielmente el mandato de Cristo.
anunciando los hechos vividos con Cristo y las doctrinas que les encargó tradición, transmitieran a todo el mundo. Tradición. Tú y yo hemos limitado la palabra tradición a costumbres. Bueno, no, la tradición apostólica se refiere a la transmisión de las verdades reveladas por Cristo a su iglesia. Y sí, las tradiciones, aquí en nuestra colonia tenemos muchas tradiciones, hay quienes acostumbran a poner ciertas cosas en ciertos días, corazones el 14 de febrero, y también son sus tradiciones de cada pueblo. En mi pueblo no ponen eso, en mi pueblo sí, esas son tradiciones con T minúscula. Ahora bien, la tradición apostólica se dio por dos líneas, que es lo que estamos hablando. La primera, de manera oral, y la segunda, de manera escrita. Hoy nuestro estudio es la Biblia, de manera escrita. Pero lo que queremos explicar es que en la palabra de Dios, la transmisión de la palabra de Dios se dio por dos vías. Y decíamos por eso al principio del curso, y antes de los textos que había, palabra de Dios. Es más, del año que muere Cristo hasta el primer libro que se escribe, ¿qué había? La transmisión. ¿Sí me explico? Existía la palabra de Dios oral, y esta es la palabra de Dios escrita. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Así entonces, la predicación apostólica de viva voz se da a través del testimonio de los apóstoles y sus sucesores, es decir, de la iglesia que Cristo fundó. A sus martirios también es parte de cómo se fue dando esta tradición, del ejemplo de vida y de la institución apostólica. Y por escrito, obviamente, estamos hablando de estos 73 libros que se han venido compilando a lo largo del tiempo. Pero la palabra de Dios en toda la historia del hombre se ha transmitido vía oral y vía escrita. Sí, vamos bien hasta acá. Y por eso les decía también, te apuesto que tú ya conocías que Jesús había entregado su vida por ti y Él lavó tus pecados antes incluso de que lo leyeras en el texto bíblico. Porque fue la tradición oral que tú has recibido desde siempre. Ahora bien, y esta encomienda no se ha perdido. ¿No se ha perdido en qué sentido? Pues de la misma forma la Iglesia de Cristo ha resguardado la tradición escrita. Así como la tradición oral, la Iglesia es muy celosa a que no se transmitan cosas que no son. Se me apareció la Virgen del comal. Estaba yo haciendo una tortilla y cuando la quité, apareció la forma de la Virgen. La Iglesia cautelosa dice, pues escondan ustedes. Nunca ha declarado como tal ello. ¿Sí me explicó? Y habrá gente que haga filas y filas con tantito tizne del comal, o sea, pero esas ya son tradiciones locales. Y que efectivamente esa religiosidad popular es lo que a veces tachan de ignorante al católico, o que tiene leña de donde agarrarse los protestantes. Pero eso el tema no es aquí. Aquí el punto es que efectivamente la Iglesia ha mantenido que las verdades reveladas por Dios de manera oral o de manera escrita se mantengan como Cristo lo pidió. Y vamos a ver ahorita dos ejemplos. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura también hay malformaciones. En el texto de Juan 1:1, lo tengo aquí en el caso de esta Biblia que es protestante, concretamente hablando de los hermanos que optaron congregarse con la congregación llamada Testigos de Jehová. Fíjense lo que sucede en el texto aquí, en Juan 1:1, que ya lo tengo aquí, y en la Biblia latinoamericana o en alguna de las traducciones que ustedes quieran, a la letra dice así, fíjense, a ver si encuentran la diferencia en el querer deformar la doctrina de Cristo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y ella estaba ante Dios en el principio. O sea, en el principio existía la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Después en el versículo 14 sabemos que la palabra se hizo carne, estamos hablando de Jesús, ¿no? Ahora vean, este texto de esta traducción, es una traducción de la Sagrada Escritura, y dice a la letra así, la palabra llegó a ser carne. Y en el principio, Juan 1:1, estoy en el contenido primero, y luego ya, ahora sí. En el principio, la palabra existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Fíjense, aquí está, un Dios. Si tú vas a los originales del hebreo, del griego, quien sepa, calificativo de un Dios no existe. Ponen la palabra un, dando a entender, sí, Jesús es un Dios, no Dios,
un Dios, Tlaloc, Huitzilopochtli, Thor, o sea, ¿me explico? Y entonces, ¿por qué? Porque tienen que sostener una doctrina, los testigos de Jehová, diciendo, Jesús no es Dios, es un súper gran, el elegido del Padre, el unigénito, lo que tú quieras, pero Dios no es. Por lo tanto, ellos no son trinitarios. Los testigos de Jehová no son cristianos. Para que el día que te platiques, o sea, lleguen y te toquen a tu casa, no es necesario que te metas en charla profunda, porque es como si llegara un budista y el budista te quisiera convencer para que comprendas que no el cristianismo, sino el budismo. Entonces, ¿qué tiene que ver si yo soy cristiano? Bueno, los testigos de Jehová no son cristianos, y en este texto concretamente hablando, lo catalogan así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y dice, al principio estaba la palabra, y la palabra era un Dios. Y así está tal cual escrito. Ahí sí, más en el siguiente bloque, hoy estamos en tradición, en el siguiente bloque vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque aquí lo que la iglesia hace es, no, este es el texto oficial, esto es lo que hemos transmitido desde que Cristo, los primeros textos hasta nuestros días. Y ya cuando una editorial o alguna congregación tiene el ánimo, tiene la desfachatez de cambiar a propósito textos para cambiar la doctrina, bueno, ya, eso ya es personal y de cada quien. Por eso no es tan simple decir, es lo mismo, allá es lo mismo, acá es lo mismo, allá rezan, acá rezan, el mismo Dios, el mismo Dios. Eso en apologética, pero en nuestro tema es, no, porque se cambian doctrinas. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otro texto que está en Lucas 1, del 26 al 28, que en la Biblia ahora vamos a agarrar la Reina Valera, si te acercas fuerte para leerlo aquí, y en la Reina Valera dice del 26 al 28. Ahí, si quieres leerlo, ¿cómo dice? Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creéis en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El 26 y creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Solamente estamos en Lucas 1, del 1, 26, 28, por favor. Búscalo, te ayudo. Aquí está en el 26. 26, ajá, ahora sí, por favor. Okay. Dice, al sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hasta ahí. Fíjense cómo lo tiene la traducción de la Reina Valera. Cuando el ángel hace referencia a María y la saluda, salve, es el saludo que se le daba a las personas relevantes, salve, si me explico, alégrate, María. Y entonces en la traducción dice, alégrate muy favorecida, o sea, Dios es bien chido contigo. No, el texto no es, y la palabra quejaritoneme no significa ello. ¿Se lo explicó? A la letra dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia. Y sabemos que la gracia es la vida divina de Dios en nosotros. Precisamente el pecado es todo lo contrario de la gracia. Y cuando a María Santísima le dicen llena de gracia, en ella no había ni siquiera un bosquejo de pecado. Llena de gracia. Que sea el padre Everardo, les digo, que nos lo explique. Use el texto como lo acostumbra, ¿se acuerdan? Ahí está en el hebreo. El griego, perdón, porque es el Nuevo Testamento. Está en el griego y la palabra que nos va a interpretar es esta, que es jaritoneme. Escuchemos al padre Everardo. Pero si nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, hay una palabra que a veces no la traducimos en su idea completa, y es la palabra que ni siquiera puedo pronunciarla bien, es la palabra quejaritomén. Está en el Evangelio de San Lucas, quejaritomén, que significa la llena de gracia. Pero más que llena de gracia, cuando el ángel saluda a María, se está hablando no de llenura, de que está lleno, no cabe más, sino de que abunda en gracia. El pecado nos quita la gracia. Para que el ángel salude a María como la llena, la abundante en gracia, está hablando de que nunca, no hay en María un espacio sin gracia. Y no es solamente en ese momento, sino Bueno, y no solamente en ese momento, sino en toda su vida. Es decir, obviamente, si tú el día de mañana vas a hacer una justificación del dogma de la Inmaculada Concepción,
Este texto es muy relevante, muy importante en su connotación quejaritonem, es decir, llena de gracia, la traducción llena de gracia. ¿Qué es lo que hacen? Ponen la muy favorecida. Suena bonito. O sea, Dios ande. No estamos hablando de ella. Si ya se va entendiendo, esto, nada más una manera de probada, esto es lo que precisamente la Iglesia siempre ha mantenido y ha buscado que se respete, ya sea de manera oral, como lo hemos dicho, como ahora de manera escrita. Por lo tanto, no cualquier Sagrada Escritura, que ese es nuestro tema, que yo la tome y diga, es palabra de Dios. Yo les decía, por respeto y atención, las vidas que les regalaron sus papás, su mamá, la que tú tienes, no la tires. Pero si la vas a ocupar para crecer en la doctrina de la fe, no te va a servir. Porque tiene toda la intención de enseñarte otra doctrina. Ese es el gran problema. Y aunque llegue yo cargando la Biblia acá y te diga, hermano, vas a rechazar la palabra de Dios, no, nunca. La palabra de Dios nunca. Las doctrinas que tú traes sí, porque son doctrinas diferentes. ¿Sí vamos bien hasta acá? Así entonces, también la Iglesia Católica ha resguardado la tradición oral de falsas doctrinas. ¿Sí me explicó? La tradición oral, de repente se quieren transmitir cosas que son incorrectas, y esto basta, esta imagen me gustó mucho, porque así se ha mantenido 267 veces hasta el Papa León XIV. Y un punto extra, quienes me digan quiénes son ellos, si lo saben, ¿no? El primero, San Pedro, después, no quise poner más atrás porque ya sería mucho, pero ¿quién es el primero de los papas que está ahí? San Juan Pablo II, es un santo para la Iglesia. Y después, el Papa Benedicto XVI, después el Papa Francisco, en paz descanse, y ahora el Papa León XIV. Es la Iglesia, la tradición de la Iglesia. Y esto es lo que tú y yo, gracias a Dios, hemos venido transmitiendo por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora bien, la tradición con T mayúscula es la columna vertebral en el proceso de nuestro estudio de la Biblia. Es decir, tú y yo tenemos como centro precisamente esta columna vertebral de la tradición. Cuando hablamos de la tradición, que es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, es transmitir estas verdades con T mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de tradición con T minúscula, bueno, si están o no están no pasa nada, pero sería importante que transmitas algo correcto. Un ejemplo, la tradición con T minúscula es importante, pero no esencial en la transmisión de la fe. Un ejemplo, poner un árbol de Navidad. La palabra Navidad viene del latín natividad, nacimiento. Entonces, se supone que lo que yo estoy conmemorando, festejando, es el nacimiento de Jesús. Hay casas que ponen un árbol y volteas, ¿y el nacimiento? ¿Dónde está Jesús? Pero hay regalo, sí se va entendiendo, o sea, y créanmelo, y lo puse así, por cierto, el árbol de Navidad se ha vuelto en el mayor distractor. Es lo que te enfoca, todo eso, y Cristo, al confesarte, comulgar, queda ya atrás. No, entonces estás transmitiendo mal. Tú mismo en tu casa, católico, que tanto ves, estás transmitiendo mal. Eso del árbol, si quieres, ni lo pongas. O pon, precisamente el objetivo es poner un nacimiento, a los pies del nacimiento está el pesebre, María, José, si lo quieres representar así, con la imagen del que está por nacer Jesús, y si quieres colgar las estrellas, para eso se ocupa el árbol, ¿no? Para colgar las esferas, la estrella de la Belén hasta arriba. La idea es que este objeto, el árbol, te ayude a representar el nacimiento, no sustituirlo. Y muchos de ustedes, hasta la casa se ve bien bonita y nadie se confiesa, nadie comulga. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Sí ya se va comprendiendo esto? Muy bien. Y cerramos con esto, porque voy muy rápido. ¿Ustedes saben por qué se tocan las campanitas en la misa? ¿Se han visto que de repente se tocan las campanitas y en qué momento se tocan? En el momento de la consagración. ¿Y el motivo? Porque es solemne. ¿Y por qué tocar campanitas? ¿Por qué no mejor una trompeta? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las campanitas? ¿De dónde surge esto? Sirve de que transmitimos, es una tradición con T minúscula, ciertamente, pero sirve de que lo transmitimos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, a la letra dice, antes del Concilio Vaticano II, las misas se celebraban mirando al oriente, es decir, los fieles miraban al sacerdote de espaldas, quien en voz baja y en el idioma latín dirigía la celebración. No sé si a algunos de ustedes les tocó todavía escuchar, cuando eran pequeños, alguna misa en latín. El sacerdote de espaldas, y además todas las oraciones y plegarias eran en latín, y yo que hablo español, pues no le entendía yo nada. Esto ocasionaba que muchos asistentes se distrajeran y por lo tanto no comprendían lo que pasaba en cada momento de la celebración. De modo que las campanitas eran de mucha utilidad en el momento culmen de la consagración. Cuando las campanitas se tocaban era señal de que cada quien tomara conciencia y prestara atención al milagro que estaba por suceder.
Cristo mismo se hace presente en cuerpo, alma y divinidad. Las campanitas también se hacían sonar durante la elevación de los dones y las genuflexiones que el sacerdote realizaba. Es decir, como el pueblo no sabía qué estaba pasando, por así decirlo, porque estaba de espaldas el sacerdote, en el momento de la imposición de las manos para la consagración, entonces alguna persona, algún ayudante, algún diácono, algún monaguillo, algún ministro, hacía sonar las campanas para que la comunidad se enterara que estaba aconteciendo el milagro eucarístico, la epíclesis, la invocación de este Espíritu Santo que hace presente este milagro. Y entonces por eso es que caemos de rodillas, por eso es que nosotros estamos en este signo entendiendo lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Era muy importante hasta este momento. Pero ¿qué pasa después? Después del concilio, el rito tridentino de la misa se modificó para quedar como lo conocemos ahora, denominado forma extraordinaria. Hoy la Eucaristía se celebra en la lengua de la región, con el sacerdote de cara a los fieles y en voz alta. Es decir, en el momento de la consagración tú ya estás observando el milagro eucarístico. Y entonces, si no se suenan las campanitas, no va a bajar el Espíritu Santo. Si no hay campanita y 3 veces tirín, tirín, y con un 45 grados, o sea... No, sí me explico, o sea, solamente es una pequeña tradición que nos ayudaba a comprender eso. Pero ahora que ya veo al sacerdote, no hay campanas, yo debo de entender ello. Sí se va comprendiendo, y habrá personas también preocupadas, no sonó la campana, entonces quiere decir que no se convirtió el cuerpo de Cristo. Vamos a explicar. Que se haga sonar la campanita en el momento de la consagración no es obligatorio, y se deja a voluntad del ministro celebrante. Y dice el padre Martín, en mi caso, por favor, toca las campanas. No las toquen, no pasa nada. No me gusta esa misa porque no hay campanas. Qué bonito sonaron las campanas. Eso es no te debería, o sea, sí es importante, si quieres verlo así en cuanto a la tradición con T minúscula. Aquí lo relevante es el milagro eucarístico, la transubstanciación que se está dando. El pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. Precisamente por la fe y la imposición de las manos que el sacerdote recibió y que Cristo le dio su autoridad. Eso es lo que a ti y a mí nos interesa. Y por eso es que se hacen sonar las campanitas. Si no hay campana, no te preocupes. De hecho, en el día del Viernes Santo no hay campanas, es una matraca, tratando de entender este momento también, precisamente, cosas así, pero eso ya serían ritos que en esencia se transmiten y ayudan a la comprensión de la fe. Estamos hablando de tradición con T mayúscula y con T minúscula. General, dice aquí, la instrucción general del misal romano en su numeral 150, esto así nos interesa. Porque entonces ya es lo que la Iglesia enseña, ¿estamos de acuerdo? Refiere, un poco antes de la consagración, el ministro, si cree conveniente, advierte a los fieles con el toque de la campanilla, pues también, según las costumbres de cada lugar, tocar la campanilla en cada elevación. Si el ministro que está celebrando lo propone, si no pasa nada. ¿Sí me explico? Pero ahora te vas a enterar cuando te pregunten, ¿y por qué se tocan las campanillas? Yo ya sé. Y eso era antes del Concilio Vaticano II. Hoy también y quedó muy bonito. Y de hecho hoy en día lo hacemos y le da también ese toque solemne. Pero aún con ellas o sin ellas, el Señor hace el milagro en cada uno de nosotros cuando pasamos y comulgamos su cuerpo y su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Cerramos con lo siguiente. Tú y yo debemos seguir conociendo y transmitiendo la tradición apostólica que recibimos de nuestros padres y ellos de sus antepasados, por viva voz o por escrito, y así ha sido desde la base de los apóstoles. Otra nota de la Iglesia es que la Iglesia es una, eso ya lo sabemos, es santa, es católica y es apostólica. La tradición que hemos venido recibiendo es desde los apóstoles hasta nosotros, y así ha sido ininterrumpidamente. ¿Estamos de acuerdo? Comprender la gran importancia que tiene que tú transmitas o pases la estafeta de la fe a tus familiares es tanto como poner tu granito de arena para que otras personas tengan un encuentro real y pleno con Cristo nuestro Señor, así como lo hicieron las personas que te lo transmitieron a ti. ¿Sí se va entendiendo? Por eso preocúpate un poco en tus hijos y no digas, pues no quiere venir a misa, ya es su problema. No es su problema, es tuyo. Y el Señor te va a pedir cuentas. Porque a unos les dio 10 talentos, 10 hijos, a otros les dio 5 talentos, 5 hijos, a otros 3, a uno nada más le dio 1. Y fue y lo enterró en el suelo. Ya se volvió ateo el niño. Te van a pedir cuentas. ¿Sí se va entendiendo? Siervo malo y perezoso y este tipo de cosas. Por lo tanto, entonces, transmitamos nuestra fe. Esta cita de 2 de Timoteo, del 1 al 5, es muy interesante porque fíjate cómo
San Pablo le dice a Timoteo, y lo quiere poner con estas tres imágenes, dando a entender que quizá los abuelos con la niña, que al final es esta señora, que es la mamá, que ahora ya tiene a su hija, y ahora esta hija, ahora ya tiene al nieto o bisnieto, transmitiendo la fe. Y San Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, O sea, ahorita me viene a la mente qué tan buen cristiano eras y cómo transmitías a este Cristo vivo, esta fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto que está en ti también. Por eso hoy te invito con este nuevo bloque a que veas lo importante de que tú estás aquí por algo, para aprender más, para que ahora tú seas un teólogo y te agarres con... No, para que transmitas esta fe a tus hermanos, y más aún a los que viven en tu casa. De nada sirve que digas, Señor, tú y yo estamos bien, gracias, te quiero. No, es para transmitir esta fe a los demás. Si no, ¿qué chiste tiene? Muy bien, a manera de trabajo en casa, vas a investigar entonces qué es lo que se conmemora en la Navidad, con todo el contexto, a ver si lo puedes, y se lo vas a transmitir a tu familia en estos días, pero investígalo bien, porque si tú lo transmites mal, así lo van a aprender. Cierro con este ejemplo. Había una maestra en el consejo técnico que le tocó exponer y escribió en el pizarrón, la primera opción. ¿Cómo? La primera opción. Y yo le dije, ¿cómo dijo, maestra? Sí, que la primera opción. A ver, escríbalo. O-C-C. Ah, no, sí. Yo pensé que nada más era un problema de dicción. No, ella cree que así se escribe la palabra de optar, opción, optar. Y no, y como ella así lo escribe, te apuesto que sus alumnos así escriben opción. ¿Sí me explicó? Vean lo importante de transmitir correctamente la fe. Cuando tú transmites a este Cristo de amor, este Cristo vivo, este Cristo que transforma, tus hijos lo van a entender. Pero cuando tú y yo transmitimos a un Cristo erróneo, un Cristo equivocado, con tantas doctrinas que nos llegan por todas partes y cada quien crea lo que quiera, por eso es que efectivamente no vamos a transmitir esta verdadera fe. Muy bien, pues queremos agradecerles a cada uno de ustedes. Y vamos a cerrar en este momento, este bloque, haciendo una oración y pidiéndole a nuestro Señor que nos dé la fuerza y la sabiduría para transmitir correctamente nuestra fe. Nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque nos permites estar en la iglesia por la que Cristo dio su vida, en la iglesia que Cristo fundó y por la cual Él precisamente encaminó a cada uno de nosotros a la vida eterna a través de la iglesia, instrumento de salvación. Ayúdanos a ser dóciles al Espíritu Santo para también transmitir nosotros a las siguientes generaciones el infinito amor que Dios nos tiene. Lo agradecemos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También vamos a saludar a todas las personas que se conectaron hoy a las redes sociales y nos despedimos de los que estamos aquí presentes el día de hoy en este curso bíblico. Gracias, Tony, se conectó, el compañero de trabajo Maru, se conectó, Vane también se conectó, y bueno, estamos aquí. Gracias, nos vemos la siguiente.